El romanticismo es un movimiento cultural que se originó en Alemania y en Reino Unido a finales del siglo XVIII con una reacción revolucionaria contra la Ilustración y el neoclasismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. El romanticismo evolucionó en respuesta a la Revolución Francesa. Esta se desarrolla entre 1789 y 1799 y ayudó a la Ilustración y la siguió. En lugar de enfocarse en la razón y el pensamiento para explicar al hombre y a la naturaleza, el romanticismo se enfoca en, los- en las emociones y sentimientos para explicarlas y demostrarlas. En la Revolución Francesa fue el gran estímulo al intelecto y fue un gran cambio en la vida social de las personas, tanto que inspiró a los hombres amantes de la libertad para, los inspiró con felicidad y esperanza. También esta libertad les dio a las personas la capacidad de pensar más por sí mismos, ser más libres, causadas por el espíritu revolucionario que tenían. También o sea, los escritores llenos de ideas creativas estaban esperando la oportunidad de expresarse, ¿no? Porque no podían. Durante las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del siglo XIX, al mismo tiempo que ocurría la revolución industrial, hubo un gran cambio profundo en las expresiones de la cultura y también transformaciones en las condiciones de vida, trabajo, organización social y política. También hubo un cambio en la sensibilidad y percepción que tenían las personas del mundo, sobre el mundo y sobre sí mismas. Hubo un desplazamiento de las riquezas, un progresivo desplazamiento que fue de a poquito cambiando de la aristocracia a la burguesía. Todo esto también pasaba como estaba la revolución industrial, ¿no? La independencia de los Estados Unidos, iniciada en 1775, también influyó mucho en, en el romanticismo, ¿no? Con las colonias británicas que se independizaban de Gran Bretaña y fueron como edificando, creando un nuevo sistema que era político, liberal y democrático. Entonces, cuando fueron alumbrando una nueva nación, los Estados Unidos de América, también fueron incorporando las nuevas ideas revolucionarias que promulgaban la libertad y la igualdad. Entonces podemos decir que estos tres acontecimientos, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y la independencia de los Estados Unidos, eh, ayudaron mucho al romanticismo en estos cuatro aspectos, que serían lo político, lo social, lo económico y lo cultural. Bueno, uno de los personajes más famosos del romanticismo es justamente Giacomo Leopardi, que nace en un pueblito llamado Recanati, en Italia, en el año 1798. Este autor, desde muy temprana edad, o sea, en su etapa de la niñez y adolescencia, adquiere cualidades y habilidades en base a su estudio de los libros de la biblioteca de su padre. Entonces, por ejemplo, ya a los 11 años podía componer en latín, a los 14 años traducía a otros autores líricos y también épicos, y a los 16 años, por ejemplo, escribía un tratado en latín también sobre la vida de Plotino. Entonces, bueno, todo esto de toda esa etapa de estudios lo llevan a una vida de soledad, de no generar amigos en todo ese lapso de tiempo. Entonces esto influye directamente en su sentimiento y por lo tanto en su manera de escribir. Que en los poemas de Leopardi se puede notar ese pesimismo profundo hacia la vida en sí, pero un pesimismo que no tiene cura, que no trata en sus poemas no trata de motivarse y seguir adelante, no trata de buscar una solución a eso, sino simplemente expresa esa amargura, ese pesimismo. Entonces, mucha gente lo considera como uno de los máximos poetas románticos de Italia por su manera de reflexionar y de filosofar que los lleva al punto máximo. Entonces, bueno, eso es más que nada el estilo de Leopardi, que siempre un pesimismo hacia la naturaleza, la destrucción, la crueldad de esa naturaleza que lo atormenta, que nace hasta que muere,
y sobre todo esa búsqueda de la juventud, siempre mantenerse joven y tratar de que nunca llegue la vejez. Entonces eso es lo que se puede notar, esa voz de Leopardi en los poemas. Bueno, comenzamos con el análisis del Gorrión Solitario, compuesto en 1829 por Giacomo Leopardi, en el cual Leopardi logra apreciar en el campanario de Recanati un gorrión y reflexiona sobre una identificación melancólica entre el pájaro y él mismo. Ambos están destinados a llevar una existencia solitaria. El gorrión, deseoso de soledad por naturaleza, sin embargo, no percibe su dolor. Leopardi, en cambio, es consciente de no disfrutar de los años de su juventud y al ver a todos sus contemporáneos disfrutar sin cuidar del gozo desde su habitación, sin amigos, así como el gorrión ve a otras aves volar felices y así atraviesan la flor más bella de su edad y el tiempo. Leopardi menciona nuevamente el parecido con el gorrión, en este caso mencionando las costumbres de los humanos y las aves con las risas, el placer, la familia, el amor y el repudio a la vejez, y que por naturaleza lo buscan, pero en el caso de Leopardi, él huye y descarta la posibilidad de vivir sus etapas jóvenes. Menciona a sus contemporáneos saliendo de sus casas con trajes de fiesta y él paseando por los campos de soledad, dejando por otro tiempo los juegos y el deleite. Termina haciendo unas preguntas importantes. ¿Qué me parecerá estos años míos? ¿Qué me pareceré yo mismo? Y menciona que se va a arrepentir de vivir la vida alejado de todas las costumbres de juventud y dejarlas para el futuro porque se le acabó el tiempo. El corrido solitario tiene como tema recurrente la nostalgia de la juventud, el arrepentimiento por no haber disfrutado esas épocas doradas, lo cual es característico del romanticismo. El romanticismo tiene una gran influencia en el campo creativo porque antes de esta época nadie podía expresar nada ni hablar libremente sobre sus ideas. El siglo XIX fue el primer periodo del tiempo donde personas no tenían miedo a hablar sobre sus opiniones. También fue una transición completa en el mundo a partir del periodo que surgió antes de esto, que fue el neoclasismo. El neoclasismo fue un periodo más clásico que se basó en la simplicidad y la compresión, y todavía no tenía una gran influencia de la iglesia, donde el romanticismo tenía más influencia desde la naturaleza.